epístola de los Colosenses. La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Vamos a ver la introducción aquí en esta noche. El tema es completos en Cristo. Y para comenzar, vamos a ver 2 versículos para comenzar este estudio. ¿Ya están todos ahí? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Les prestamos una Biblia? Colosenses capítulo 1, versículo 1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias le damos en esta noche, Señor, que podemos comenzar un libro nuevo, Señor, estudiando, viendo, escuchando y más importante, Señor, aplicando las meras lecciones que usted va a traer a luz, Señor, a través de este estudio. Ayudándonos a entender, Señor, que ya estamos completos. Desde el momento que lo recibimos como Señor y Salvador, Señor, ya no es de añadirle más, Señor. Nuestra salvación ya está en usted. No por nada que nosotros hayamos hecho, Señor, pero por lo que usted hizo. Usted dio su vida en la cruz por nosotros, Señor. Murió por todo pecador, pero el pecador tiene que responder. Señor, gracias. Gracias que muchos de nosotros hemos respondido, que hemos creído en fe y ahora somos salvos. Ahora tenemos una relación nueva con usted. El Señor nos ha dado una naturaleza nueva y verdaderamente, Señor, ahora ya no somos iguales, ya ni pensamos igual. Aún su Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos trae a mente y lo trae a luz, Señor, cuando no estamos bien. Y hay veces, Señor, necesitamos oír de usted, confirmar que vamos bien, Señor. Pero esto es solamente posible a través de su palabra y el Espíritu Santo, Señor. Así que le pedimos, Señor, en esta noche que podamos, Señor, nosotros seguir rindiéndonos y usted nos vaya a escuchar, Señor. Usted sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Y gracias que nos toma en cuenta. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Ya me han oído decirlo varias veces y ya tienen un tiempo aquí con nosotros. Sabemos que la palabra epístola quiere decir carta, es lo que es. Es una carta que Pablo escribió en este caso, pero he habido la ocasión que personas piensan que la epístola es la esposa de un apóstol y no lo es, ¿no? Es una carta, es un libro, es uno de los 66 libros que contiene la Biblia. Ahora, para que no se vayan a confundir, Pablo escribe esta carta cuando él estaba preso en Roma. Colosenses 4:3 nos dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo estaba preso, ¿por qué? Porque simplemente creía en el Señor. Se iba a detener del Señor, vivía para el Señor. Y él hablaba la verdad y no les gustó, no les pareció. Y es cautivo, es preso por su creencia en Cristo Jesús. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. Aquí vemos una vez más, está como prisionero, tiene compañeros de prisiones, aquí Aristarco. Y luego vemos Colosenses 4:18 dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Hablando y escribiendo de prisión. ¿Por qué? Porque era prisionero. Y tenemos que entender, muchas veces se nos olvida que en la manera que estaba viviendo Pablo y los sufrimientos de él. Y
Esta es una de 4 cartas que él escribió cuando estaba encarcelado en Roma, entre los años 58 al 63 después de Cristo. Estas cartas son conocidas como las cartas de la prisión o las cartas de la cautividad. Y las 4 cartas o epístolas, ya vemos, ¿no? Epístolas es una carta. Son Filipenses, Filemón, Efesios y Colosenses. Son las 4 cartas que escribió cuando estaba en prisión. Pablo escribió esta carta a los colosenses con un propósito. Era para anular la herejía que se había levantado en Colosas. Esta herejía era un ataque directamente contra la existencia de la iglesia. Mientras que no sabemos preguntas específicas que se hicieron hacia él, porque no tenemos la carta o las preguntas que se le hicieron a Pablo, pero lo que vemos en esta carta son las respuestas. Entonces podemos llegar a conclusión que eran las preguntas al ver cómo estaba contestando sus respuestas en esta carta. Y también podemos llegar a una obvia conclusión, que Pablo estaba lidiando con una percepción equivocada de Cristo. Y eso aún sigue hoy en día. Unas ideas muy erróneas de quién es Cristo Jesús. Porque hay religiones que enseñan que es creado. Hay religiones que enseñan que es un ángel. Hay religiones que dicen, no es Dios. No es el Dios verdadero, no es Dios, es un Dios pero con D minúscula. Y todo esto es erróneo, está mal. Y estaban combatiendo contra la falta, fíjate, de aceptación de su completa deidad. Entonces decían que era parte Dios, no era completamente Dios. Y todo esto es doctrina que no es sana. Y por eso está peleando él, para que uno pudiera entender. Fíjate, la humanidad, y esto es toda la humanidad, aún el cristiano también cae en esto. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre se siente que tiene que hacer algo más. Siempre le quieren añadir o mezclar más a nuestra salvación, más a nuestro caminar más cerca al Señor, como que les falta algo. Sí, yo entiendo, estoy salvo, pero también tengo que hacer. También tengo que... Y vamos a continuar desarrollando aquí. En estos tiempos, Epafras fue a visitar e informar a Pablo de esta nueva enseñanza que estaba invadiendo la iglesia y estaba causando gran problemas. ¿Por qué? Porque trae confusión. Hoy en día simplemente la conocemos como gnosticismo. Gnosticismo y que sale de la palabra griega gnosis. Y gnosis lo único que quiere decir es conocer. Entonces, hay enseñanzas aún llegan a ti y palabras tan sencillas. Deja enseñarte para que conozcas los misterios de Dios más profundo. ¿Ven? Ahí ya van. Cuando alguien viene y te dice eso, antenitas, banderitas, algo está mal aquí. Porque ya tenemos la palabra completa de Dios. Fueron los gnósticos que insistían saber o tener un conocimiento superior a las cosas espirituales. Y lo que ellos estaban haciendo en realidad era mezclando la verdad de Dios que se encuentra en su palabra aún con el legalismo de los judíos. Llegaban con algo y Pablo ya había tratado también con esto. No, te tienes que hacer judío antes de ser salvo. No puedes ser salvo sin que... No, la palabra de Dios nos enseña que es por fe, creer en Él. Pero también incluían o mezclaban la filosofía griega y el misticismo oriental. Entonces uno dice, wow, qué mezcla, qué confusión. Y permítame, muchos hoy en día permiten mezclar lo que estamos hablando aquí
con la verdad de Dios. Siempre necesitan añadirle más a sus vidas porque piensan que les falta algo. Siempre buscan algo nuevo para que se sientan más espirituales. Simplemente, si te pones a pensar, es muy común. Personas cada día, y lástima decir también cristianos, buscan consultar el horóscopo, tu señal. ¿Qué estás buscando? Eso es falso. Buscan las respuestas o información ¿en qué? A través de la astrología, misticismo. Comienzan psicología. Se ponen a buscar cuando tenemos la verdad. Y piensan que la pueden mezclar. Fíjate, piensan que pueden tener una vida más espiritual a través aún de la dieta. También muchos piensan que pueden lograr ser más espirituales de mezclar las religiones orientales a la vida del cristiano. Algo tan sencillo, lo he oído a través de los años. Ay, pastor, pero yo hago yoga. Pero pastor, solamente es ejercicio. Pero hay que entender que estas son parte de las filosofías falsas del Oriente. Te estás abriendo para algo más cuando tienes la verdad. La aplicación básica para nosotros hoy en día es la total y completa suficiencia de Cristo Jesús en nuestras vidas, tanto para nuestra salvación y santificación en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras sencillas, el tema de este libro es la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para suplir nuestras necesidades en cada área de nuestras vidas. Palabras aún más sencillas, el tema. Estamos completos en Cristo Jesús. Estamos completos. Con eso dicho, debemos de estar en guardia para cualquier desviación que minimice la grandeza de Cristo como Señor y o Salvador. Puedes ser salvo porque haces esto, porque estás asistiendo, porque no. Está minimizando a Cristo. Usando libros que afirman ser igual a la igualdad de la palabra de Dios. Llegan, te tocan, tenemos un libro nuevo. Falso. La Biblia ya está completa. Le quieren dar la misma autoridad a diferentes libros cuando nunca han sido aceptados. La Biblia ya está completa. O quienes combinan el esfuerzo humano con el logro divino en la salvación. Esto deben de ser evitadas. Simplemente dicho, no podemos mezclar la religión y el cristianismo. Dos cosas completamente diferentes. El cristianismo no es una religión. Muchos la ven así, ¿qué es tu religión? No somos religiosos. Y ser cristiano no es religión, es una relación con Cristo Jesús. Somos una familia con una forma de vida en esta relación. Entonces no es religión. Aquí, en esta noche, vemos estos puntos. Primero, el autor, el versículo 1. Segundo punto, a los santos y fieles hermanos, es el versículo 2. Y al fin, versículos claves. Normalmente un libro tiene un versículo clave. Aquí hay varios versículos claves que concuerdan a través del estudio. Pero aquí comenzamos con el primer punto, el autor. El versículo 1 nos dice que es Pablo. Nos dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y también trae a luz el hermano Timoteo. Entonces que el autor, sin duda, es Pablo el apóstol, que escribió esta epístola y se la escribió a los colosenses. Pablo es el autor de la carta, tanto como el autor de la mayoría del Nuevo Testamento.
Pablo era su nombre romano que significa el pequeño. Pablo nació judío, pero también era un ciudadano romano. Lo conocemos por primera vez por el nombre Saulo, cuando estaban apedreando a Esteban. Hechos 7:58 dice así: echándole fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces él estaba cuidándole la ropa para que se estaban quitando el saco, podemos decir, para poder apedrear a Esteban. Te dejo el saco aquí, ten cuidado. Y ahí es donde conocemos a Pablo por primera vez, y era Saulo. Saulo era un fariseo, y cuando lo hemos estudiado, no nomás era fariseo, pero era fariseo de fariseos, una persona muy religiosa. Fue entrenado bajo Gamaliel, uno de los maestros populares del día, y ya vimos, Pablo era un judío. Pero su linaje, él vino de la tribu de Benjamín. Entonces, la tribu de Benjamín fue la única tribu que fue fiel. Cuando él proclamaba ser no nomás judío de judíos, fariseo de fariseos, pero vengo de la tribu de Benjamín. Había mucho orgullo en él, un celo por su religión, y es por este celo por su religión que él había negado a su Mesías, Cristo Jesús. Saulo, este nombre hermoso, fíjate, significa, el significado de este nombre Saulo es pedido a Dios, o todavía mejor, aquel que ha sido pedido al Señor. Fíjate qué gran nombre, verdaderamente un gran nombre para un cristiano, un gran nombre para alguien que cree en Dios. Pero fíjate, este nombre en realidad le traía mucho orgullo a este joven. Pedido a Dios. Sus padres habían tomado su nombre del primer rey de Israel, que también era un benjamita. La historia bíblica nos cuenta que Saúl era, podemos decir, un hombre guapo, muy guapo. Y además, podían decir, es un hombre entre los hombres porque tenía una gran estatura. Primera de Samuel 9:2 nos habla de este rey y dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. ¿Te imaginas que la Biblia dijera que eres un hombre joven y hermoso? Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. Mucho orgullo. Aquí vemos el primer rey, y este era a la persona de quien tomaron su nombre. Cuando Saulo, ahora, él vino a conocer personalmente al Señor en el camino a Damasco, todo ese orgullo, ¿por qué? Porque era benjamita, soy nombrado del primer rey, soy judío de judío, soy fariseo de fariseo. Pero vino a conocer al Señor y quedó ciego. Quedó ciego, se arrepintió de sus pecados, reconoció al Señor y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Así que todo ese orgullo que tenía, para afuera. Para afuera. Hechos 9:3-5 dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Dios se le apareció a Saulo, y Saulo fue convertido, y en convertirse escogió, más bien dicho, la preferencia era su nombre, Pablo, el apóstol hacia los gentiles. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Dios lo escogió a Saulo, lo llamó y él respondió. Saulo se entregó al Señor. Y qué curioso que en conocer al Señor, una vez más, ya no prefería su nombre que le traía tanto orgullo. En conocer al Señor, verdaderamente se miraba a sí mismo por quien era. Y prefería ser conocido, ¿por qué? Por el pequeño. Al contraste de Dios. No, dejar todo eso atrás. Y esto es lo que pasa cuando el Señor trata con nosotros, cuando trata con nuestro orgullo. Y fíjate, nos tiene que traer al punto que ya no estamos confiando en nosotros mismos, en nuestros talentos, en nuestras propias habilidades. Porque llega ese punto que Dios dice, ¿sabes qué? No te puedo usar así. Prefiero que te detengas de mí. Y Dios trata con nosotros. Y te voy a decir esto en esta noche. Nosotros como hispanos muchas veces tenemos mucho orgullo de dónde somos, de nuestra cultura, de nuestro apellido, de el estado de donde somos. Hay un gran orgullo. A veces tenemos un orgullo por nuestro linaje, podemos decir. Pero quizás es tiempo que dejemos eso a un lado. Quizás es nuestro primer nombre o el apellido. Y lo tenemos que hacer a un lado. ¿Qué nos trae tanto orgullo? ¿Qué es lo que nos trae tanto orgullo? Ser un hombre o mujer entregados al Señor, te voy a decir, nos tenemos que hacernos pequeños para que Él nos pueda levantar. Para que Él nos pueda usar en su reino. Y es tiempo de hacer nosotros mismos el ego a un lado. Porque hay veces uno sí se puede. Y nos detenemos de nosotros mismos. Pero el Señor Jesús trató con él. Y vemos también que era un apóstol. Apóstol significa enviado con una comisión. Pero en un sentido aquí, quiero que entiendan, es mucho más profundo porque denota ser una portavoz autorizada de Dios. Esto es un apóstol. Es alguien que se le ha dado la comisión y el poder de actuar en su representación. ¿De quién? De Dios. Y te voy a decir, Jesús, nuestro Señor Jesús tuvo muchos discípulos, pero de ellos solamente seleccionó a 12, 13 con Pablo después. Pero hoy en día ya no hay apóstoles en este sentido. Hoy en día los llamamos misioneros, porque son enviados a llevar la palabra. Pero Pablo te voy a decir, era mucho más que un misionero. Él hablaba la mera palabra de Dios y aún la escribió. Porque él escribió, como les dije, la mayoría del Nuevo Testamento. Y otra manera de decirlo es mensajero, embajador o uno enviado. Pero hay religiones allá que llega, el apóstol va a venir y viene y trae la palabra directamente de Dios. Pues en leer la palabra ya traemos la palabra directamente de Dios. Porque la palabra está completa. Una vez más, pero disculpen, pero que se le suba el ego y decir que soy un apóstol. No. Muchos discípulos, pero apóstol. Tenemos que entender, para ser un apóstol, y yo sé que ustedes conocen, todos conocemos diferentes religiones,
diferentes personas que se declaran ser cristianos y dicen que tienen apóstoles. Pero entiendan que los apóstoles, para ser un apóstol, había ciertos requisitos. Primero, tenían que haber visto a Cristo Jesús. Cuando alguien viene y dice, oh, viene el apóstol, ¿ha visto a Cristo? Entonces es falso. Porque 1 Corintios 9:1 nos dice, comienza y dice la pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Entonces, ¿no he visto? Se le apareció a Pablo. 1 Corintios 15, 8 al 9. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vemos la humildad en él. Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios se le apareció, Cristo Jesús. Segundo, el llamado tenía que haber sido directamente de Dios. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces vemos, una vez más, directamente de Dios. Y vemos aquí en nuestro texto, dice, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces vemos que es un apóstol, uno llamado por la voluntad de Dios, no por mi propia voluntad, pero es llamado porque es lo que Dios deseaba hacer con él y en su vida. Una comisión que viene directamente de Dios. Ahora, claro que hay muchas personas que son llamados, tenemos un llamado. Y el llamado es muy diferente. Uno puede ser pastor, uno puede ser evangelista, uno puede ser misionero, uno puede ser obrero. Pero apóstol, te voy a decir, el ministerio no es como cualquier otro trabajo, o simplemente no es como un oficio que de repente un día te decides, no, se me prendió el foco, esto es lo que yo quiero hacer. No, esto es lo que voy a hacer. No, la selección de Pablo no fue elección humana, fue divina, fue la mera voluntad de Dios. Y es algo que tenemos que aprender nosotros a preguntarnos. Muchas veces en la vida, hay veces quiero hacer esto, pero nos tenemos que preguntar, ¿esto es algo que yo quiero hacer o es la voluntad de Dios? ¿Me está hablando? Me recuerda cuando he dicho esto varias veces, personas se arriman a la iglesia con el deseo de casarse, llegan, y una de las preguntas que siempre les pregunto, ¿puede servir a Dios mejor en este matrimonio estando casados o estando solteros? Porque ellos se están moviendo en emoción. No hay nada mal. ¿Por qué? Porque el de casarse no es, pero tenemos que confirmar que esta es la persona que Dios tiene para ti. ¿Es su voluntad para que te cases con esta persona? Y yo sé que estas son preguntas difíciles, pero también el oficio que uno escoge, nos tenemos que preguntar, ¿este es el oficio, el trabajo, la carrera que es la voluntad de Dios para mí? ¿Es lo que Él quiere que haga? Hay veces uno quiere moverse, salirse. ¿Por qué? Porque viene la presión, porque se ponen las cosas difíciles y no, me están tratando mal, pero a lo mejor Dios te quiere usar ahí. Es cuestión de orar. Es cuestión de pedir, Señor, si es tu voluntad que se abra la puerta, demuéstrame la puerta abierta. Y si no, ciérrala.
Pero tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. A lo mejor bien lo sabes que en este día, bien lo sabes. Solamente tú, no las personas, pero bien lo sabes tú que estás viviendo en desobediencia, que estás corriendo de la voluntad de Dios. Hoy es el día que puedes corregir esa situación, buscar su voluntad, entregarnos a su plan y alejarme del mío, porque hay veces es lo que nos detiene y Dios no nos puede usar. ¿Por qué? Porque todavía me estoy deteniendo de la carne, me estoy deteniendo de lo que yo sé, me estoy deteniendo de lo mundano. Y vemos que menciona aquí y el hermano Timoteo, su acompañante honorable de Pablo. Timoteo, en este punto de su vida, era un colaborador del apóstol Pablo. Pablo lo conoció a él en el segundo viaje misionero en Listra, pero él había venido a la fe durante el primer viaje misionero de Pablo a esa área. Él había recibido su educación ¿de quién? De su educación bíblica de su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas le enseñaron las escrituras desde la niñez, entonces él sabía las escrituras. Fue creado en las escrituras. Y muchos de nosotros, les voy a decir, fuimos creados con partes de las escrituras. Y cuando venimos a conocer a Cristo Jesús, como que todo se encajó y todo se aclaró. ¿Por qué? Porque si fuimos creados en la religión, y muchos de nosotros fuimos creados en la religión, creíamos que Dios es uno, creíamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tenemos problema con la Trinidad, porque esto se nos enseñó. Creímos que Jesús fue nacido de la Virgen María, que Jesús es Dios en carne. Entonces ya tenemos una fundación, una base de las Escrituras. Pero no habíamos llegado al punto de conocer la salvación. Sabíamos que Cristo murió por los pecadores, que sabíamos que murió en la cruz, que fue enterrado, que ha resucitado. Creíamos el Evangelio, pero no creíamos en Él personalmente. Entonces todo eso ya estaba ahí. Y igual para Timoteo, pero él fue creado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque todos los judíos son creados en las Escrituras. Se conocen el Antiguo Testamento muy bien. Lo que no creen es el Nuevo Testamento, porque no creen en Jesús como Mesías. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces ellas ya habían llegado a ese punto de creer. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate, desde la niñez, ¿quién de nosotros no hicimos la doctrina, no? Estudiamos. Sabíamos partes de las Escrituras, sabíamos las historias de la Biblia. Fíjate, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces llega el punto de salvación, que de repente se aclara todo. Ya no creemos en diferentes caminos hacia el cielo, solamente hay un camino hacia el cielo. Solamente hay una manera de ser salvo. Todo eso se aclara. Pablo lo tomó, podemos decir, bajo su ala, su discípulo. Le fue instruyendo más y más. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado. Ya conocía. Y todos nosotros, yo miro alrededor, yo creo que no hay nadie aquí que no ha sido preparado.
pero lo preparó para el ministerio. Y llegó a ser un pastor joven, Timoteo. Tendría como eso de 30 a 35 años y ahí me puedo identificar un poquito, ¿no? Pero bueno. Increíble. Pero vemos como las escrituras, todo concuerda. Hoy en día es muy diferente, por eso estamos estudiando Génesis. Porque la generación de hoy en día no tiene esas bases que nosotros teníamos, no tienen las escrituras. Ahora, los muchachos creen, no sabemos ni qué creen. Porque no tienen las bases aún de una religión. No creen en las escrituras, les falta. Y por eso uno los tiene que llevar hasta el principio del tiempo, que Dios es creador. Nosotros en la religión ya sabíamos que Dios era creador, pero hoy en día no es así. Segundo punto, a los santos y fieles hermanos. Fíjate lo que dice el versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí en esta carta que fue escrita a los santos y fieles hermanos en Cristo, específicamente los que están en Colosas. Pero santos, esta palabra santos, significa apartados o separados. ¿Qué significa? Apartados y separados. Cada vez que oigas esa palabra, santos, un santo es alguien que está apartado o separado para Dios. Es la idea de la palabra santificar. Esto es separar una cosa para el uso exclusivo divino de Dios. Ahora, porque fuimos creados en la religión, tenemos una idea muy errónea de lo que es un santo. No que uno se hace santo, porque no está hablando del carácter de uno, pero habla de nuestra posición en Cristo Jesús. Es como somos santos. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús, apartado o separado para Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor y Salvador. Y yo sé que, como les digo, yo sé que ha habido tanto abuso de esta palabra. Santos, santo, no. Yo sé que muchos piensan que un santo es alguien que ha muerto y que durante su vida alcanzaron a llegar a un cierto nivel y después a un grado espiritual, que ahora están muertos, han llegado a tener este título. ¿Por qué? Porque han hecho milagros, porque hicieron... No. Todo eso es falso. Ponte a pensar. ¿A quién le está escribiendo esta carta? ¿A los muertos? No, a los santos y hermanos en Cristo, fíjate, que están en Colosas. Y esto, ¿por qué? Porque una organización los ha reconocido oficialmente porque la santidad de su vida. Y después de su vida, como les digo, ciertos requisitos y los milagros que hicieron y después de que murieron no, todo eso es falso. La verdad es un santo, es toda persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que ha creído en fe. Entonces, cuando uno piensa en santos, ahora son las personas que están vivas en Cristo Jesús. Fueran correctos en llamarme San Mario, ¿no? Tanto como San Miguel, San Julio, San Pancho, no. Podemos decir que San es nuestro primer nombre, ¿no? San Chepo, San Julio, no. Santa María, Santa Ofelia, Santa Lucía.
Pero es lo que no es alguien que está muerto, son los que estamos vivos en Cristo. Amén. Esta carta fue escrita para los santos que estaban en Colosas. Y yo digo, qué curioso que han convertido esta palabra santo o santos como que en realidad lo que esta palabra declara la posición de uno en Cristo. Es todo lo que hace. Es una declaración de nuestra posición en Cristo. Estoy salvo. Pero ellos lo han convertido a un título. El título más grande que podemos tener es siervo. Es todo. Y fieles hermanos en Cristo, fíjate, vivir esta palabra de santos es decir que uno debe de vivir diferente. Es de vivir para el Señor, es ser fiel. Debemos de ser, soy lo que soy, lo que somos. Dios es santo y nos ha llamado a ser santos. Y santos solo podemos ser y decirlo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Es la única razón. Porque nuestra posición es en Cristo. En Cristo que somos hermanos también. Eso es lo que Pablo sabía. Él sabía que en ser un cristiano es entender que Jesús ahora vive en mí. Y es tener la sabiduría que es Jesús que nos permite vivir en su presencia. Y solamente somos salvos por la gracia de Dios. El favor inmerecido. Santos en Cristo nos da el entendimiento que Jesús está obrando en nuestras vidas. Esta es la razón que podemos ser fiel y es en tener comunión con Él de día en día en Cristo. Y siempre me gusta en Cristo. Quiere decir que la obra, que Él obra todos los días en mi vida, y esto es lo que nos hace fieles, porque Él obra en mí y estamos en Cristo, que están en Colosas. Vemos que la carta era para los santos, los creyentes en Colosa, pero también es para nosotros, porque nosotros creemos. Esta carta es para el creyente. Colosas era una de las 3 ciudades, Hirápolis y Laodicea eran las otras 2, estaban localizadas a 160 kilómetros al sureste de Éfeso. Esta era una área rica, tanto en riqueza mineral como en comercio, y con una numerosa población judía y gentil, entonces estaban mezclados ahí. Pero estas 3 ciudades estaban casi a la vista de una a la otra. Es como estamos aquí, en esta esquina de esta propiedad. Estamos en Bloomington, estamos en Rialto, y si vas a la casa estás en Fontana. 3 diferentes ciudades aún aquí, a vista una de la otra, y así era lo mismo aquí con ellos. Esta región era el centro de reunión entre el este y el oeste, ya que allí pasaba una ruta comercial muy importante. Pero la ciudad de Colosas era quizás la ciudad más pequeña y menos importante en realidad de la cual Pablo le estaba escribiendo. Pero nos da a entender que Pablo pensó que la situación en Colosas era lo suficientemente importante de escribirles por lo que estaba pasando. Pablo les escribió porque había problemas entre los cristianos en Colosas. El problema doctrinal era conocido como la herejía de los colosenses. Ellos estaban permitiendo una corrupción del cristianismo, el cual tenía como una vez más los lazos místicos, legalistas del judaísmo y el gnosticismo que existía aún en esos tiempos. Pero la ciudad de Colosas, fíjate, ni siquiera es mencionada en el libro de los Hechos. Así que todo lo que sabemos de esta iglesia en Colosas viene de esta carta que Pablo escribió.
Y también hay alusiones en la carta de Filemón. Pero es todo lo que sabemos de esta iglesia, de esta área, de estos creyentes. Pero fue Epafras quien llevó el evangelio a los colosenses y también a los vecinos de Hierápolis y Laodicea. Colosenses 1, 6 y 7 nos dice así, fíjate: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y luego Colosenses 4, 12 al 13 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Entonces estas tres áreas estaban ahí. Y tenemos aquí a este varón Epafras, que siempre estaba rogando ahí por estas ciudades. Pero uno pudiera hacer la pregunta: ¿cómo llegaron a ser santos? Y ya vimos la respuesta aquí. Porque fueron fieles. ¿Por qué? Porque están en Cristo Jesús. Pero fíjate, uno no puede ser fiel aparte de Jesús en sus vidas. La palabra fiel lleva la idea de ser creyente en el Señor. Uno no puede ser fiel aparte de Cristo Jesús. ¿Cómo fueron salvos? El versículo 2 en la segunda parte nos dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios que uno es salvo. Favor inmerecido. Gracia y la fe van mano a mano, van juntas, no las podemos separar. Fíjate, uno no puede experimentar la gracia y salvación aparte de la fe. Es imposible. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es un don, un regalo de Dios. Gracia y paz sean a vosotros. Y claro que uno tiene que experimentar la gracia de Dios para poder tener la paz de Dios. Muchos buscan la paz de Dios, pero no han recibido la gracia de Dios. No las podemos voltear. La gracia de Dios siempre viene primero. Y uno tiene que responder al momento que se presenta. El favor inmerecido. El saber que Cristo murió por mí, que soy un pecador. Creer en fe y recibirlo para que puedas tener paz con Dios. Sin la gracia de Dios no puede haber paz. Qué gran bendición que la gente ahí en Colosas vino a los caminos de Dios por Epafras. Y Jesús, fíjate, sigue salvándolos de la inmoralidad, del alcohol, de drogas, de los malos deseos e intenciones, porque Él desea tener una relación aún con toda persona, con nosotros. Pablo podía escribir y decir a los fieles en Colosas, y aunque Pablo nunca visitó a los colosenses, él había oído de la fidelidad de ellos. Entonces, esto me dice a mí que ellos se alejaron de sus deseos mundanos. ¿Por qué? Porque eran fieles. Que fueron fieles en caminar en el camino con el Señor, en caminar en esta vida nueva. Yo no sé si estás salvo. Yo no sé si necesitas salvación en este día. Pero yo lo que sí sé es que Dios desea salvarte.
tener una relación personalmente contigo. No te vayas sin haber hecho esta decisión e invitarlo, ser tu Salvador. Creer en Él. Pedirle perdón. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Que sea el Señor y tu Salvador. Y una vez más, gracia y paz solo vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, lo que nos dice aquí. Ahora, lo que también podemos ver esta carta, podemos ver que es un mini curso de ética. ¿Es a dónde nos va a llevar? ¿Por qué? Porque Pablo nos trae instrucción. Desde la vida individual a la vida en el hogar y la familia, desde el trabajo hasta la manera que debemos de tratar a otros. Ética. El tema, una vez más, es la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él suplirá todas nuestras necesidades en cada área de nuestra vida. Es la razón que podemos decir que estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos nada más, ya que estamos completos en Él. Pero aún así, como los colosenses, personas hoy en día todavía se sienten que tienen que hacer algo más, que tienen que mezclar algo con nuestra fe, la religión. Y lo hacen ¿por qué? Por querer alcanzar una perfección, por querer ser más espirituales, porque no. Ya estamos completos. Increíblemente, cuando uno quiere mezclar rasgos de religión, filosofías, ideas erróneas con ser cristiano, lo que pasa en vez de avanzar, se estancan o retroceden. Dejan de crecer porque han puesto su vista en algo falso en vez de la verdad de Cristo Jesús. Y nosotros verdaderamente nos tenemos que cuidar de no mezclar nuestra fe cristiana con algo tan sencillo como mencioné, yoga. Y hay muchas diferentes. Meditación, misticismo oriental, es lo que ellos permitieron. Lo que más resalta en esta carta, una vez más, es la preeminencia de Cristo Jesús. Fíjate los versículos clave. El versículo 15, 16 del capítulo 1, fíjate lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Génesis, capítulo 1, ya vimos esto. Jesús es creador. Y aún aquí lo vemos en Colosenses, reforzando lo que estamos estudiando en Génesis. Colosenses 2:8, fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 8. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Fíjate una vez más. Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ideas erróneas, religión, filosofía. No te vayas a creer psicología. No, todo eso es ideas humanas. Colosenses 3:12 y 13. Capítulo 3, versículos 2 y 13. Fíjate lo que dice.
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjate, no detengas nada en contra de quién, de nadie. Cristo nos ha perdonado. Colosenses 4, fíjate el capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria a Dios. ¿Cómo voy a responder al incrédulo? ¿Cómo voy a responder a las personas de día en día? Pues aquí nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, el favor inmerecido, sazonada con sal, con la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es el bosquejo? Es breve. Hay varios bosquejos, maneras de dividir este libro, pero aquí en 3 partes. La declaración de la preeminencia de Cristo es el capítulo 1. Segundo, la defensa de la preeminencia de Cristo es el capítulo 2. Y luego el mostrar la preeminencia de Cristo es el capítulo 3 y 4. Entonces, trata con la preeminencia. Estamos completos en él. ¿Qué nos podemos llevar en esta noche? ¿Qué es la aplicación aquí? 5 puntos. Primero, ¿estás en Cristo? ¿Eres un santo? ¿Te pueden llamar un fiel hermano o hermana? Y recuerda que fiel es ¿por qué? Porque estoy en Cristo Jesús. 2, si estás en Cristo, eso significa que Él obra todos los días en mi vida. 3, ¿tienes paz con Dios? Esta paz solamente viene cuando te rindes, es decir, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que Jesús es el Señor y Él dio su vida por nosotros en la cruz. 4, Jesús vino a este mundo, nació de la Virgen María y esta es la encarnación. Vino con un propósito. Murió en la cruz, fue enterrado y resucitó en el 3er día de acuerdo a las Escrituras. Y este es el plan de salvación, el Evangelio. No hay nada más que le podemos añadir a eso. Ya está completo, ya está terminado. Él pagó con su propia vida. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados, tanto vida nueva y eterna. 5, Él proveyó todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Así que estamos completos en Cristo Jesús. Amén.